Alba Nogueira también es catedrática de Derecho Administrativo, pero en este caso de la Universidad de Santiago de Compostela. Cuando he visto el currículum no sabría muy bien qué destacar de este interesante, amplio y variado currículum que me llamó la atención. Bueno, está en el programa en cualquier caso para que todo el mundo lo pueda consultar. Lo que pasa es que sí creo que no está de más recordar ahora pues, la vinculación a los organismos ocupados en el derecho ambiental. Yo he elegido, pues, no sé si son los más importantes, pero el Institute of Water and Environmental Sciences de la Universidad de Alicante, el Center for Environmental Technology del Imperial College de Londres, las universidades de Harvard, de Bolonia, o la pertenencia también al Observatorio de Política Medioambiental. En este caso, el trabajo que nos ha animado a invitarla a este curso es uno que versa sobre la pregunta que nos formula en el título de su intervención. ¿Es posible conciliar la economía circular y las reglas de mercado expansivas? Parafraseando el título de aquel trabajo, lo que seduce esta pregunta de Alba Nogueira es si es posible cuadrar el círculo, porque no cabe duda de que estamos ante el reto de decidir entre posiciones antagónicas, que no son solo de índole económica, sino que afectan al diseño de la totalidad de nuestra vida. Entra cierto vértigo y mucha responsabilidad porque de la respuesta que demos a esta pregunta y de la elección que hoy hagamos va a depender en gran medida el futuro de nuestro mundo natural y de la pervivencia de nuestra propia especie. Por eso, bueno, pues muchas gracias, Alba, por aceptar nuestra invitación y sin más, pues creo que eso, esperamos que deshagas algún nudo que seguro que nos vas a presentar alguno más. Fíjate qué casualidad que nos habíamos puesto de acuerdo, pero la imagen que has elegido encaja perfectamente con el espíritu al que me he referido al principio, ¿no? De lo que tiene un curso de estas características. Adelante, gracias. Efectivamente. Primero, muchísimas gracias, Imanol, y a la directora del museo y al museo por esta invitación, que ciertamente también me sorprendió. Me pasó un poco como a José Alenza. Estamos acostumbrados a que cuando se habla de ciencia se nos excluya porque no llevamos una bata blanca y una pipeta en la mano, y estamos acostumbrados que cuando se habla de cultura, pues también el derecho quede fuera, con lo cual estamos siempre un poco en tierra de nadie. Y que un museo, entre sus actividades de reflexión sobre la contemporaneidad, pues incluya temas de derecho, yo creo que es de agradecer, porque bueno, creo que tenemos cosas de las que hablar que pueden ser de interés para esa reflexión. Y solo una anécdota. En mi currículum ponéis que hice cursos de brujería, porque el traductor automático tradujo que estuve en el Colegio de Europa de Brujas, en una escuela de brujería. Entonces, prometo que esta no va a ser una charla sobre brujería, sino sobre un tema que está de máxima actualidad y que, en contra de un poco de lo que sería uno de los títulos de este ciclo, no es una cuestión de incertidumbre, sino de certidumbre. Yo creo que si queremos que el planeta tenga futuro, hay algunas certidumbres que podemos tener, y es que es necesario un cambio de modelo productivo, un cambio de modelo económico, y la economía circular podría ser esa solución para ese cambio de modelo. El problema es que la concepción de economía circular, y vamos a entrar en eso en un instante, que podamos tener, si manejamos una concepción más ambiciosa o más estrecha, va a hacer más viable ese futuro sostenible para todas y todos, o si choca con esas reglas de mercado expansivas y prevalecen estas reglas de mercado expansivas, el derecho de la competencia, la normativa, digamos, en general de liberalización, etcétera, entonces seguramente la respuesta que podamos dar sea de que esa incertidumbre sí que se va a mantener en el tiempo. La economía circular es un cambio de modelo donde queremos pasar de esa economía lineal, esa economía de coger, tirar y, digamos, coger, consumir y tirar, a, digamos, un círculo o una serie de círculos donde intentamos reducir el consumo de materiales que extraemos de la naturaleza o que producimos, intentamos que esos productos duren más y que nuestro consumo, digamos, sea más responsable. Intentamos que una vez que esos productos no pueden durar más allá, los residuos vuelven a tener una nueva vida con distintas, digamos, formulaciones, bien extrayendo piezas
y remanufacturando esos productos, bien reciclando aquello que se pueda, de manera que tendencialmente iríamos a una economía de residuos cero, ¿vale? Esa sería la tendencia, es decir, que el daño que le hacemos al planeta sea mucho mejor porque hacemos que tanto los productos naturales, digamos, las materias naturales como los productos tienen una duración mayor y se recuperan. La Unión Europea lanza su plan de economía circular en 2015, previamente, digamos, tuvo un plan abortado en 2014, pero en ambos documentos son documentos que nos hablan, vemos en el 2014, nos hablan de un cambio sistémico. Nos dice que no es solo una cuestión de tecnologías, ¿vale?, de poder encontrar nuevos usos para determinados productos, etcétera, sino también nos dice de la organización, la sociedad, los métodos de financiación y las políticas. Es decir, que está planteándose que realmente tiene que haber un cambio radical en la forma en que estamos en la naturaleza y en nuestras sociedades y en los patrones, digamos, de producción y de consumo que tenemos. Y el Plan de Acción de 2015 nos habla de los múltiples beneficios que podría tener esa transición a una economía circular en términos de ahorro de energía, de evitar daños irreversibles al clima, la biodiversidad, evitar contaminación del aire, del suelo, del agua o de reducir emisiones. Es decir, que esta panacea que está, esperemos, al alcance de nuestra mano es el objetivo de este plan de economía circular del año 2015, que ahora tiene una secuela, un segundo plan en 2020 que se aprobó en el mes de marzo y que además se traduce a nivel interno en una estrategia española, yo creo que un poco, digamos, excesivamente poco ambiciosa quizás o con pocas consecuencias jurídicas, pero que se aprobó en junio de este mismo año. Es decir, que estamos empezando a andar, pero ya tenemos 2 planes europeos, digamos, en marcha. Y aquí en esta diapositiva podemos ver un poco de lo que estamos hablando. Frente al modelo lineal que tenemos en la parte de abajo de la transparencia, que es ese modelo de extraer recursos, producir un bien, distribuirlo, consumirlo y tirarlo, convertirlo en residuo, la idea sería cerrar el círculo. Es decir, que ese material estuviera en permanente circulación hasta un momento en que es imposible ya, digamos, mantenerlo vivo. Y para ello es necesario reforzar actividades de reutilización, es necesario cambiar patrones de consumo, es necesario diseñar los productos de otra forma de manera que esos productos duren más, de que esos productos se puedan desensamblar para recuperar piezas y poder seguir manteniendo lo que se pueda, digamos, en uso. Es incluso un cambio de modelo digamos, de titularidad de los bienes. La idea de la economía circular desde una perspectiva ambiciosa también cuestiona que debamos estar en una sociedad donde todo lo que necesitamos tengamos que ser propietario de ellos y pueda haber patrones de consumo y de uso distintos, en el sentido de que hay bienes que utilizamos esporádicamente y a lo mejor simplemente pues alquilando servicios esporádicamente de esos bienes podemos hacer un uso compartido con otros usuarios que igualmente lo alquilan en otras ocasiones. Esta mañana, hablando de esta cuestión, ponía el ejemplo del típico taladro que todos compramos impetuosos cuando estrenamos una vivienda para colgar 5 cuadros y 2 apliques de baño y que después se queda muriendo de risa porque nunca más se nos da por ser los reyes del bricolaje, ¿no? Bueno, pues ese patrón de uso y de propiedad que tenemos probablemente pondría muchos menos bienes en el mercado y supondría un cambio, digamos, importante si vamos hacia consumos compartidos, hacia bancos de herramientas, es decir, hacia otro tipo de funcionamiento social. Sin embargo, por ahora, los planes de economía circular de la Unión Europea y la estrategia española podemos decir que tiene unos objetivos ambiciosos, pero unas realizaciones modestas. Por ahora, aún la economía circular fundamentalmente está centrada
en el ámbito de los residuos. Es como una nueva normativa de residuos mejorada, donde todas las actividades ligadas al residuo, el reciclaje, los objetivos de reciclaje son más ambiciosos y, digamos, esa parte, digamos, la parte final de la cadena está mejorada. Pero otra parte que es, digamos, fundamental para que la economía circular cumpla con esa definición, digamos, cierra el círculo, que es la parte toda del ciclo de los recursos que aparece en la primera parte de la transparencia. ¿Cómo y dónde extraemos materias primas? ¿Qué tipo de materias primas extraemos? ¿Cómo se diseñan los productos para que sean productos más eficientes, que duran más, que no se estropean, etcétera? ¿Cómo hacemos para que algunos productos que dejan de servir puedan ser remanufacturados? ¿Cómo implementamos y potenciamos, por ejemplo, tareas hoy casi desaparecidas en nuestras sociedades, pero que no lo eran en nuestra infancia o en el tiempo de nuestros padres, como son las tareas de reparación? Es decir, los talleres de reparación de electrodomésticos, de zapatos, de las costureras, todo ese tipo de negocios que dan nueva vida a los productos y alargan su utilización, son las fases que desde el punto de vista del derecho aún están poco exploradas o aún encuentran una serie de resistencias. Y ahí voy al título un poco de la conferencia que tenemos. Esto enlaza con uno de los ODS, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el de producción y consumo responsable, y cambiar ese modelo de producción, de consumo, de propiedad, de uso de los productos nos lleva a atacar toda una serie de cuestiones como son, por ejemplo, la obsolescencia programada de los bienes, como es a ver cómo desarrollamos, ya lo mencionó José Alenza, ese derecho a reparar que enuncia ahora la Unión Europea en 2020. Entonces, estos objetivos de reducir, de reparar, de reusar, de remanufacturar, de compartir bienes, de diseñar los bienes de otra forma, de hacerlos más durables, de que no existan obsolescencia programada para que dejen de funcionar en una determinada fecha o incluso para que las modas nos hagan pensar que ese bien ya pues no es tan digamos, no está tan a la moda precisamente y debemos tirarlo y deshacernos de él y hacernos con el último modelo del mercado. Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones que inequívocamente chocan con elementos prevalentes de nuestro sistema económico, que es un sistema económico basado en que hay que poner bienes en el mercado y hay que acelerar el consumo para que las empresas, digamos, que producen esos bienes, digamos, consigan beneficios y vuelvan a poner otros bienes distintos a los 5 o 6 meses de los que habían sacado antes. Y caminar hacia la sostenibilidad entre reglas de mercado, que además incluso yo creo que hay una reflexión que tenemos que hacer, que en muchos casos protegen no a los pequeños operadores económicos, sino que protegen sobre todo a los gigantes económicos. Son reglas de mercado, el derecho de la competencia, que nace, digamos, probablemente con otros objetivos de asegurar pues, es una competencia justa dentro de los mercados, hoy en día es funcional a los intereses de operadores que realmente funcionan casi como monopolios en muchos casos. Entonces, bueno, eso supone poner la globalización neoliberal en cuestión porque supone atacar, por ejemplo, y ver cómo se puede hacer, si lo queremos regular realmente, la libertad de empresa. Si a un fabricante le queremos imponer que un determinado producto que pone en el mercado tiene que durar pues, un cierto tiempo, que los consumidores tienen derecho a hacer pequeñas reparaciones por sí mismos y por lo tanto tienen que estar accesibles las piezas de repuesto en el mercado durante unos determinados años y digamos las instrucciones de cómo reparar esos bienes tienen que estar accesibles a esos consumidores. Bueno, pues eso choca contra la lógica del beneficio y contra, digamos, los cimientos básicos con los que funciona nuestro sistema. Y eso hace difícil, es la lucha un poco de David contra Goliat, que un concepto ambicioso de economía circular se expanda
porque tiene enfrente, y vamos a ver algunos ejemplos para hacernos una idea de lo que estoy hablando, a actores muy poderosos. En la pantalla tenemos una noticia que solo la he encontrado en inglés, pero yo creo que es muy significativa de cómo Goliat lucha por mantener su cabeza. Y es el caso, en este caso es una sentencia muy reciente, donde Apple persigue a un pequeño reparador noruego que reparaba pantallas de teléfonos móviles importando esas pantallas de China. Y por lo que se ve, Apple, como una forma de proteger su negocio, marca todos sus suministros hasta las pequeñísimas piezas y componentes que pueda tener una pantalla de forma interna y que no son visibles. Y entonces utilizó la normativa de propiedad industrial para decir que esas pantallas que había importado de China este reparador independiente, pequeño reparador independiente, eran realmente, digamos, pantallas Apple que estaban protegidas y que no se podían usar sin el consentimiento de Apple por reparadores no autorizados por Apple. Más allá de la discusión de si las fábricas chinas, digamos, le venden sus pantallas a reparadores no autorizados por Apple o no, yo creo que lo que es significativo de esto es que después de perder en primera instancia, Apple lleva el asunto hasta el Tribunal Supremo de Noruega para ganar una batalla contra un reparador local noruego. Y nos muestra un poco el camino de resistencia. Apple yo creo que es una de las empresas que es conocida por su resistencia al acceso a sus productos. Si hablamos, decía antes, la economía circular, una de las características de una de las fases donde se incide es en la posibilidad de desensamblar los productos para recuperar aquellas piezas que sean aprovechables o poder reparar metiendo otras piezas alguna cuestión. Sabemos que estos teléfonos están blindados y no se pueden tocar, ¿no? Entonces, el hecho de que el modelo productivo de esta empresa es clarísimamente, el modelo de negocio es clarísimamente, digamos, contraria a la filosofía de economía circular de la que vamos hablando. No es la única, es un ejemplo que me encontré hace unos días y que me pareció muy significativo porque muestra ese David contra Goliat y cómo aquello que predica el Plan Europeo de Economía Circular, pues al final choca con unas resistencias que simbólicamente aquí lo vemos, pero que a la hora de hacer normas para cambiar el modelo, esas resistencias las vamos a encontrar en el diseño de la propia norma. Los lobbies en los que participan las grandes corporaciones europeas y a los que se encomienda una buena parte del desarrollo del Plan Europeo de Economía Circular, porque hay muchas cuestiones que dependen, digamos, de la puesta en común y del acuerdo de los propios fabricantes, nos va a hacer que existan presiones porque efectivamente a un fabricante no le interesa dejar de vender batidoras, le interesa seguir vendiendo batidoras. Y si su batidora dura mucho, o la radio, o el teléfono, pues efectivamente su negocio se reduce. Tendría que reconvertir su negocio a un negocio no solo de producción, sino de producción y reparación, por ejemplo, ¿vale? Y eso, digamos, es un elemento que evidentemente choca claramente. O aquí tenemos otro ejemplo que yo creo que es significativo pues de otra parte del derecho, que es digamos, forma parte de esas reglas de mercado prevalente, que es el derecho de la competencia. El derecho que garantiza que las empresas no llegan a acuerdos que puedan suponer, digamos, prácticas anticompetitivas que perjudican a los consumidores. La filosofía de fondo debería ser esa del derecho de competencia. Los acuerdos, imaginemos, y los conocemos habitualmente, pues que las compañías telefónicas se ponen de acuerdo para aceptarnos todas unas tarifas muy semejantes, de manera que no hay competencia real, sino que al final estamos, digamos, pagando por encima del precio, digamos, que deberíamos pagar porque ellas pactan los precios. Eso sería para lo que debería funcionar el derecho a la competencia. ¿Qué sucede? Que es un derecho que se ha hipertrofiado con el tiempo
y que tiene como única perspectiva la cuestión del precio. Digamos, vigila las conductas desde la perspectiva de los precios. Y aquí un ejemplo, digamos, que nos puede enseñar hasta qué punto a veces eso es contraambiental, es un acuerdo al que habían llegado digamos, las cadenas de supermercado, los granjeros y los procesadores de carne en Dinamarca, para mejorar las condiciones de vida, digamos, de bienestar animal de los pollos y para que a los mercados llegara pollo de mayor calidad. Ese acuerdo, digamos, que se implementa transversalmente, ¿no? De arriba abajo, con todos los que participan en la cadena de producción y en el que el gobierno, digamos, impulsa ese acuerdo y que en principio es bueno para los consumidores porque mejora su calidad alimentaria, es tachado de, digamos, contrario y restrictivo de la competencia por la autoridad holandesa de competencia, y dice que va demasiado lejos. ¿Por qué motivo? Pues porque a los consumidores se les retira de las bandejas que hay en los supermercados el pollo malo. Y entonces que eso restringe las opciones de elección de los consumidores y, digamos, quitarle la comida chatarra de las estantes es anticompetitivo porque al consumidor le resta opciones. Claro, ese entendimiento del derecho de la competencia es un entendimiento que al final, en muchas de las cuestiones que están ligadas a la economía circular, nos va a llevar a que las medidas públicas de control de actividades, de restricción en materia de fabricación y de producción de productos puedan chocar con un entendimiento de las reglas del mercado, del principio de libertad de empresa, del derecho de la competencia, que se aplica de una forma muy rígida y, desde luego, sin tener en cuenta en absoluto consideraciones ambientales, únicamente consideraciones económicas, de precio, etc. Aquí tenemos otro ejemplo, que yo creo que es también significativo, pero que podría ser puesto en cuestión exactamente por lo mismo. En Dinamarca hay un polígono industrial que es conocido, digamos, porque es una cuestión, digamos, pionera, en Kalundborg, que tiene un experimento de simbiosis industrial. Y en lo que consiste es que se implantaron una serie de industrias, algunas ya estaban, pero otras se pusieron intentando, vemos ahí como una serie de tuberías unidas y unos números, donde nos indican los elementos compartidos en los procesos industriales de varias industrias de muy diversa naturaleza. Hay industrias farmacéuticas, hay una planta de biogás, es decir, hay toda una serie de empresas diferenciadas donde el diseño del parque lo que hace es compartir recursos que no se utilizan o que se abandonan, digamos, por parte de las otras empresas. Entonces, si una empresa produce mucho vapor, necesita mucho calor y produce vapor en su proceso productivo, se canaliza a lo mejor ese vapor en el proceso productivo de otra empresa. O los residuos de una se queman en las otras para hacer otra cuestión. Entonces, vemos ahí los materiales que fluyen en los números 13 a 25 y yo me pregunto, estos acuerdos entre empresas, acuerdos para compartir recursos, para, digamos, desechar bienes, etcétera, podrían ser acuerdos también sometidos o puestos bajo la lupa por un entendimiento excesivamente rígido de ese derecho a la competencia y, en cambio, la simbiosis industrial es una de las herramientas de las que se habla para promover la economía circular. O incluso, otra cuestión que podría poner en cuestión esa globalización neoliberal que decíamos. Cuanto más cortos son los ciclos, el círculo, más circular somos, es decir, más circular son. Cuanto menos transportamos los productos, cuanto más hacemos consumo de proximidad, menos energía consumimos, ¿vale?, en ese transporte internacional de bienes. Entonces, si compramos
una camiseta y la traemos desde China en un contenedor gigante y la usamos 3 veces, hay estudios de cuántas veces usamos las piezas de ropa y después la echamos en un contenedor de basura, ese ciclo es un ciclo muy largo en el sentido de que viene de muy lejos, consumimos mucha energía y desechamos el producto muy pronto, pero cuanto más próximo hacemos el consumo, más de proximidad, es más circular en el sentido de que hay un menor despilfarro, desde luego energético, ¿vale? Y eso es claramente una lógica que va contra la lógica de apertura de los mercados de forma intensiva, como se hizo en Europa con el mercado interior y como se está haciendo con los tratados de libre comercio internacional, que lo que intentan es facilitar un tránsito fácil y muchas veces con normas subestándar en lo que es la calidad de los productos que se exportan a otros países, desde la perspectiva social, desde la perspectiva ambiental, etc. Y ya para, digamos, también quería hacer una intervención no larguísima para no aburrir a la audiencia, para explicar un poquito cómo esta lógica es una lógica que, a pesar de ser promovida por la Unión Europea, choca con elementos, digamos, que son duros de sortear. Tenemos un ejemplo en 2 normas de codiseño, es decir, de productos. Voy a poner 2 ejemplos, uno de lavadoras y otro de frigoríficos, donde la normativa fue modificada en 2019, la normativa de codiseño. Es una normativa que en principio estaba pensada para mejorar la eficiencia energética de esos productos, pero que incluye elementos de circularidad en el sentido de intentar facilitar la reparación e intentar facilitar la durabilidad de esos 2 bienes. Bueno, esto se hace después del Plan de Economía Circular de 2015. Y entre los primeros borradores de la directiva finalmente aprobada, que es una directiva de 2019, los primeros borradores son los que están en las columnas con las letras en amarillo, digamos, más brillante. El texto definitivo es el que aparece en la parte superior de la transparencia. Vemos cómo se van cayendo de la propuesta de norma y de la norma definitiva los aspectos más ambiciosos. En el primer caso, en el primer borrador, se decía que debía haber requisitos para poder desensamblar las lavadoras, en este caso, para el propósito de la reparación o la recuperación de material y el reciclaje. En el segundo, se nos cae ya la reparación, ¿vale? Como un requisito de que el desensamblaje estuviera pensado para poder reparar, y ya nos queda solo el desmantelamiento para recuperar materiales y reciclar. Pero la reparación ya se cae del borrador. Y finalmente, en el texto aprobado, efectivamente, nos aparece no nos aparece la reparación como uno de los objetivos de ese requisito digamos, de requisitos para poder desensamblar fácilmente con objetivos de reparación. Entonces, esto es un ejemplo de cómo estas normas de ecodiseño participa el sector en su elaboración y cómo las presiones en la elaboración de los borradores hacen decaer los aspectos más ambiciosos y que pueden suponer realmente un cambio de sistema y se quedan con los otros, ¿no? Y igualmente, digamos, espera, se me escapa el ratón. Pasa lo mismo con las neveras. En el texto de la directiva de ecodiseño de refrigeradores, también es complicado, digamos, se van cayendo cosas y en concreto, en este caso yo quería señalar que en el primer texto se hablaba de que la reparación, de que había que facilitar información a las terceras partes, es decir, a cualquiera, sobre cómo se puede reparar un bien. Es decir, sobre si hay piezas de repuesto, sobre dónde se pueden encontrar e instrucciones de repuesto.
Pensemos, evidentemente, no todos nosotros somos unos manitas y nos vamos a poner a reparar nuestra nevera, pero sí que a lo mejor podemos reparar la típica bombilla que tiene la nevera y que si es accesible, si está bien diseñada la nevera y si tenemos piezas de repuesto, la podríamos cambiar. Bueno, pues en el segundo borrador ya nos desaparece lo de third parties, es decir, cualquiera, incluidos personas no profesionales, y ya nos habla de reparadores profesionales registrados, es decir, ni siquiera reparadores profesionales, digamos, a granel, en el sentido de cualquier establecimiento que se dedica a hacer reparaciones, sino que en este caso tendrían que ser aquellos que la marca acepta, digamos, y registra en un registro, y a esos sí que se le va a facilitar pues, las instrucciones de cómo hacer reparaciones en estos bienes, en las neveras. Y además, pues, nos le exigen a esos reparadores pues que que estén cubiertos por un seguro y que tengan competencia técnica, es decir, que ya se le establecen una serie de exigencias, con lo cual en el fondo, tal como acaba diseñado ese derecho de reparación que hablaba antes José Alenza y que se enuncia en el plan, es un derecho de reparación, digamos, monopolizado por el fabricante, en el sentido de que solo va a poder reparar a aquellos a los que el fabricante quiera informar de cómo se reparan y con un límite temporal, ¿vale? Es decir, que hay toda una serie de cuestiones que son un poco una formulación poco ambiciosa de aquello que podría ser un cambio bastante mayor. Son, digamos, ejemplos muy puntuales, pero yo creo que son significativos de las rigideces o los límites que se puede encontrar un planteamiento muy ambicioso, como es el de la economía circular, que implica unos patrones de producción, de consumo muy distintos y de uso de los bienes muy distintos a los que estamos acostumbrados, pero que evidentemente chocan con elementos, digamos, muy asentados de nuestro modelo económico y que son difíciles de implementar. Entonces, bueno, yo quería hacer un poco estas reflexiones. Creo que he hablado como 40 minutos o así, que era lo que se me pedía, y quedo, digamos, a disposición de las preguntas que pueda haber para resolver dudas, preguntas o oír comentarios que pueda haber suscitado. Pues muchas gracias, Alba. Yo también creo que tengo que agradecerte, una, la concreción y dos, el que nos hayas traído un tema que podía ser complejo y espinoso a la vida cotidiana de casi cada uno de nosotros, ¿no? Quiero decir, estos ejemplos que has encontrado yo creo que son muy gráficos y que realmente nos permiten entender de manera muy directa pues eso, la complejidad que tiene el tratar de cambiar determinadas pautas de producción, uso y consumo desde el derecho, pero ya no solo desde el derecho, ¿no? Pero efectivamente con respecto a lo que el sistema productivo de la economía capitalista actual pues nos propicia. Yo no he recogido ninguna pregunta, no sé si hay alguna por ahí, si alguien levanta la mano, no sé, pero si no, yo sí tengo alguna y me puedo aprovechar de la situación. Pero bueno, espero un poquito. Si alguien, como se suele hacer en las sesiones presenciales, si alguien quiere comentar alguna cosa o preguntar algo. Y si no, pues sí, porque yo tenía un par de cosas. La primera, me ha llamado la atención en las dos intervenciones, en las dos ponencias, el papel que está jugando Europa en este tema, en estas cuestiones, ¿no? Y me preguntaba a mí mismo, ¿no? Porque es verdad que en algunos momentos de la historia, pues Europa ha ido marcando la pauta mundial en lo cultural, en lo económico, en lo político. Pero en este momento no sé yo si la debilidad, ¿no?, que tiene Europa desde el punto de vista de la gobernanza, de la falta de liderazgo que tiene en general, ¿no? Justamente puede ser una de las razones de que este tipo de propuestas no tengan o no alcancen éxito, ¿no? ¿Hasta qué punto Europa está en disposición
de poder trasvasar, no diría imponer, pero sí al resto del mundo ese tipo de cuestiones, porque desde el punto de vista cultural parece que sí. Mira, ahora llega una pregunta. Desde el punto de vista cultural parece que sí estamos, ¿no?, en disposición de hacerlo, pero luego desde el punto de vista de la capacidad política, pues no lo sé. Y la segunda cuestión, y así ya las dejo y luego te transmitiré la pregunta que me acaba de llegar ahora, ¿hasta qué punto puede funcionar la economía circular en ese círculo, ¿no?, de producción, uso, consumo y reciclaje si no hay también una reducción? Es decir, que este otro elemento, ¿no?, el de la reducción de los bienes que entran en ese círculo, es un factor que igual también habría que tener en cuenta, ¿no? Bueno, estas dos cuestiones. Y voy a copiar y te pasaré la pregunta, entre tanto, la pregunta. Creo que es que es también sobre decrecimiento, ¿no? Eso es, sí. Vale. Bueno, la primera, la de la Unión Europea. Yo creo que hay dos elementos. Yo creo que la Unión Europea, por una parte, tiene en su corazón inequívocamente un alma de liberalización y de reglas de mercado que yo creo que es intrínseca y que, por lo tanto, esta filosofía choca contra lo que podría ser el título, un poco elementos prevalentes de lo que es la configuración de la Unión Europea, con lo cual yo creo que hay algunas cosas que son irreconciliables desde mi punto de vista. Por otra parte, yo creo que hay otro elemento que también es relevante, y es que en la crisis, tal como se ha formulado, las respuestas políticas han sido unas respuestas también contraambientales en todos los casos. Es decir, que yo creo que la relajación en la respuesta ambiental en el plano interno, en el plano autonómico, en el plano europeo, ha sido muy evidente. Es decir, yo creo que la Unión Europea ha perdido pulso, a ver si lo recupera ahora con el Pacto Verde Europeo y lo recupera con el nuevo plan de economía circular, pero bueno, no estamos en el mejor momento de la legislación ambiental europea. Y después, con respecto al tema del decrecimiento, efectivamente, yo creo que una parte de lo que al final acabamos viendo digamos, que se impone es que los patrones de consumo que tenemos son patrones que son insostenibles, que si toda la humanidad se pone a consumir a nuestro nivel de consumo es insostenible. Y eso, claro, es por lo que decía, que hay que reformular el modelo económico, pero eso es muy duro porque implica reformular el modelo de negocio de muchas empresas y un cambio no solo de patrones culturales, sino de patrones económicos. Y por eso yo creo que hay cosas que digamos que hay que pensarlas con calma, hacerlas bien, pero nos lleva ahí. Bien, han llegado 3 intervenciones y pregunta. Las leo. Quizás las 2 primeras puedan tener algún tipo de relación. ¿Cuál es la razón, esta es muy concreta, de que en España no se reutilicen los envases, por ejemplo, de cervezas tal como se hace en Alemania o la República Checa? Aquí se tiran al contenedor de vidrio. Y la otra quizás es, la rueda de la economía circular tropieza con la falta de materiales para cubrir todas nuestras necesidades. O modificamos nuestras necesidades o no parece haber buena solución, un poco en la línea de lo que planteaba yo. Quizás se trate de crecer, incluso en el cuerpo jurídico, apuntan. Bueno, y luego te plantearé una tercera. Sí, nada, vamos a ver, esta parte ya la contesté antes. La otra, lo de los sistemas de envase y retorno, efectivamente hay países que tienen más tradición y nosotros antiguamente lo teníamos también. Aquí antes las gaseosas, había ciertas bebidas que sí que se hacía ese sistema, se perdió y de hecho es una de las posibilidades que se puede, digamos, usar. Y de hecho, o incluso para reducir el consumo de plástico, pues empieza a haber tiendas que tienen cosas a granel, ¿no? Sobre todo productos secos, arroces, garbanzos, lentejas, etcétera. Está claro que esos sistemas de compra y de consumo son sistemas que ahorran en materiales, en envasado. Pero hay que, digamos, yo creo que hay que tener
hay que tomar decisiones políticas sobre esas cuestiones y al final esas decisiones políticas también tienen que ver cómo convencen a los productores de ir hacia esos sistemas. Probablemente el principio quien contamina paga, del que hablaba José Alenza antes, integrar todos los costes realmente de las empresas podría obligar a ir hacia ahí. Pero si siguen no interiorizando todos sus costes, pues es mucho más cómodo producir una nueva botella y meter la bebida refrescante que coger una botella usada, lavarla, ponerle otra vez una etiqueta, no sé qué, y volver a ponerla en el mercado. Más sencillo, más rápido. Este acento que pones en los productores, mira, viene bien para esta última cuestión que ha llegado planteada Mercedes. El pensamiento ilustrado nació en la aristocracia del momento y supuso un cambio en la civilización. Cabe pensar que la aristocracia económica, y creo que quiere que vaya entre comillas esto, las grandes y cada vez más grandes corporaciones puedan pensar en términos de mejora de la sociedad y medio ambiente. Yo creo que voluntariamente no. Yo creo que una buena parte de las políticas de responsabilidad social corporativa son un cierto maquillaje de marketing. Y desde mi punto de vista, para un cambio de este nivel hacen falta políticas públicas activas, fuertes y coercitivas. Es decir, yo creo que esto no se consigue simplemente con medidas voluntarias y que es necesario esa labor de convencimiento de las empresas y de la sociedad, porque también nosotros tenemos que cambiar nuestras pautas de consumo, pero también creo que solo con confiar en el alma, digamos, buena de las empresas o de las personas, no vamos a buen puerto. Y yo creo que la urgencia del cambio nos impele a que tenga que haber políticas públicas fuertes y obligatorias para conseguir estos objetivos. Sí, llega otra intervención. En este caso no hay pregunta, pero sí hay una intervención. Dice Estefanía Munarriz: percibo que la pandemia ha significado un gran empuje hacia los fungibles y lo desechable ha sido el triunfo del plástico y de los objetos que quedan contaminados de inmediato y deben ser desechados. Creo que va a ser difícil salir hacia la economía circular desde este escenario que tenemos ahora mismo. Efectivamente, eso es una de las grandes paradojas, ¿no? Que impuso la pandemia. Efectivamente es muchísimo mayor uso de plástico, todo está embalado, hasta vas a los restaurantes y te dan el pan en una bolsita y antes te ponían una cesta con trozos de pan, ¿no? Efectivamente tenemos momentos, estos momentos impulsamos la ley del plástico y al mismo tiempo nos chocamos con una realidad que acelera o que pone plástico por doquier. Sí, es una de las paradojas que tenemos. Bueno, pues no sé, si os parece, como ya son las 8:18, yo de todas formas, lo bueno... Mira, llega otra, está muy bien. Yo creo que en España disponemos de un ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. ¿Es realmente eficiente? Pregunta Javier Aramburu. Bueno, lleva muy poco tiempo. Yo creo que tienen buena voluntad y eso es importante. Teresa Rivera yo creo que es una ministra que, contra lo que es habitual, conoce el sector y es, digamos, una activista desde hace años y es una especialista. Ella estuvo en el ministerio con Cristina Narbona, que yo creo que fue el ministerio de Medio Ambiente que fue, digamos, más activo y que tuvo un comportamiento más proambiente de los que hemos conocido, y eso es una garantía. Ahora, efectivamente, yo creo que hace falta algo más que buena música y la reciente Estrategia Española de Economía Circular yo creo que es un ejemplo de eso. La literatura que tiene está muy bien, pero yo creo que tenemos que caminar hacia medidas legislativas, fiscales, etcétera, que acompasen esa literatura pro ambiente y pro economía circular con, digamos, acción, con medidas concretas, ¿no? Claro, volviendo un poco a lo que comentaba antes a propósito de la intervención de José Alenza,
el hecho de que el legislador pueda ir por delante de lo que la sociedad de alguna forma está dispuesta a aceptar, podría ser en este momento una estrategia o una, no sé si estrategia es la palabra adecuada, ¿no? Pero una forma de intervenir y de alguna manera de conseguir, ¿no?, avanzar. Bueno, a veces, normalmente el derecho, digamos, da respuesta a problemas sociales, a veces no es lo habitual que se anticipe, pero a veces obliga a cambios de conducta. Lo hemos visto en lo de las bolsas de plástico, ¿no? Y es una medida en este sector. Bueno, pues a veces cuando los ciudadanos somos remolones, sí que a veces pues, establecer prohibiciones, actuar, acaba obligando al cambio. Y entonces yo creo que en esto, digamos, es imperioso un cambio, y sin medidas obligatorias el cambio no se va a producir. Entonces puede ser gradual, progresivo, y eso sí que es cierto, no puede ser todo de sopetón. Y tiene que estar pensado y tiene que ser posible, digamos, que la economía no se hunda y, digamos, y producir un rendimiento económico, pero tenemos que caminar en esa dirección. Que quede claro el beneficio social, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el tabaco. Que si ese finalmente se termina viendo claro el beneficio social e incluso económico en este caso, ¿no? Quizás pues es una forma también de que esa imposición entre de una forma más fácil, ¿no? Ya no sea tan imposición, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues no sé, el futuro en cierta forma también entonces está en vuestras manos. Bueno, es la de todos. En todo caso, ha sido una sesión muy interesante y os agradezco la invitación a hablar de esto y que la cultura también esté en estas cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues emplazar a todos a mañana a las 6. Si nos conectamos también un poquito antes, estaremos, no sé, Marian, desde qué hora podremos estar, pero para las personas que se incorporan, pues si tienen algún tipo de problema con el vídeo, o sea, con el audio, lo que sea, podemos resolverlo. Yo estaré a las 5 como hoy, o sea que no hay problema. Entonces eso, yo también me conectaré a las 5 y bueno, pues muchas gracias a los dos. Ha sido una jornada de inauguración muy interesante, que además va a ir complementada con lo que venga los próximos días, y al final el conjunto de todo va a ser lo que nos permita tener un mapa, una imagen de este nudo embrollo que es lo contemporáneo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos. Gracias a vosotros, sí. Gracias.